Hola a todos, vamos a continuar con el desarrollo del proyecto con prácticas reales, que lo hemos dejado aparcado un tiempo, pero porque quería practicar algunas cosas y ver algunas cosas si las podía hacer mejor, aprender más sobre los tipos de TypeScript, volverme a Visual Studio Code para que Lambda me funcione bien, porque una de las razones, no es la única, pero una de las razones por la que me he vuelto a Visual Studio Code es porque el curry de Lambda funciona bien en Visual Studio Code y en Weston no. Y hay muchas otras razones. La más importante y esencial es que en cuanto a TypeScript se refiere y a JavaScript se refiere, mejor Visual Studio Code porque tiene mejor soporte, está desarrollado por la misma compañía, Microsoft, entonces tiene mejor soporte para TypeScript y encima es gratis. Y literalmente todas las funcionalidades que he necesitado replicar de Weston las he podido replicar aquí con plugins y demás. No me enrollo más con esto, si os interesa puedo hacer un vídeo aparte y ya está. En el vídeo anterior, no de esta serie, sino en el vídeo anterior literalmente, hicimos el launch.json y os enseñé cómo hacerlo. Y también dejé un repositorio en GitHub para que pudierais clonároslo con el tema del... O sea, esto no va a estar versionado porque el directorio .vscode yo lo tengo eliminado en Git, entonces no se va a llevar a Git. Sí que está disponible dentro del proyecto, pero yo tengo un git ignore global que elimina todo lo que son este tipo de directorios que son propios de proyectos, o sea, los que son propios de mi ordenador, configuraciones que yo tengo hechas para mí, como por ejemplo esto para ejecutar el código TypeScript y tal. Esas yo las tengo aparte y no las subo a ningún repositorio. Es decir, este .vscode no se sube. Yo tengo aparte lo que os comenté, he subido un repositorio para que os lo podáis clonar, que es muy similar a este. Simplemente cambia alguna cosa, pero veis lo que cambia en el vídeo anterior sin ningún tipo de problema, para no enrollarme. Y básicamente con esto podemos ejecutar el código TypeScript. Y he añadido una pequeña cosa desde ese vídeo, el vídeo en el que explicaba el tema del launch.json, que es este trozo de aquí. Con este "-r" lo que hacemos es pasarle el prepare environment que nosotros habíamos creado, este archivo que lo que hace es poner el módulo alias y tal, para que podamos utilizar el arroba, los import y este tipo de cosas. Pues eso ya lo cargamos directamente con el "-r y así ya no tenemos que estar importando ese archivo cuando queramos ejecutar un archivo en particular de TypeScript. Ahora ya simplemente haciendo control F5 se ejecutan sin tener que hacer nada más. Absolutamente nada más. Incluyendo el tema del módulo alias, los imports son correctos, todo perfecto. Los cambios que he hecho para hacer el launch.json los tengo aquí en el stash todavía. Bueno, en el stash. En el status de Git. Y básicamente estos cambios son sencillamente aquí en el package.json, que he añadido que copie el src.em.development a this.em, porque el código TypeScript que nosotros ejecutamos para el debugger se ejecuta, básicamente lo que hace es transpilarlo y luego ejecutarlo con el debugger. Entonces al final lo que se ejecuta realmente es código JavaScript como tal. Por eso también tenemos que activar los source-maps, que ahora lo vamos a ver. Y simplemente pues copio los archivos de variables de entorno, que son los que uso siempre, al dist cuando hago el build-def, que es este que tenéis aquí. Este es el que utilizo para desarrollo, como su nombre indica, build-def. Creo que es bastante claro. Luego el otro cambio que he hecho es aquí en el tsconfig, que es lo que os he comentado hace un momento, el activar los source-maps, para que así Visual Studio Code pueda resolver a qué punto exacto del código TypeScript hace referencia ese código JavaScript. ¿Sabéis? Para que sepa el breakpoint dónde está realmente y te lo pueda mostrar de forma correcta. Entonces necesitamos el tema de los source-maps. Estos han sido todos los cambios que he hecho detrás de escenas, behind the scenes. Y pues vamos a continuar. Mi idea en este caso es continuar con los value objects. Habíamos creado el user ID, solo uno, evidentemente esto es muy pobre, necesitamos más. Vamos a continuar creando el user username, el user password, el user createAd y este tipo de cosas. Voy a pasar, voy a recortar las partes en las que creo los value objects. O sea, voy a ir poniendo trocitos simplemente y si a lo mejor comento algo importante pues lo pondré.
Y luego una vez que esté creado el value object, pues nos paramos y lo revisamos, porque creo que no aporta nada, después de haber creado uno y que veáis la idea principal, no aporta nada el hecho de que me veáis escribirlo línea por línea. Simplemente lo vemos al final y listo. Así que, en primer lugar, lo que vamos a hacer es copiar este archivo y vamos a renombrarlo como username. Vamos a abrir username y vamos a empezar con la tarea. Lo que vamos a hacer para testear que realmente el nombre de usuario cumple con los parámetros que nosotros queremos es crear una expresión regular. Y con esta expresión regular podemos comprobar que tiene una estructura específica ese nombre de usuario. Si ahora testeamos esto, para ver que realmente está haciendo lo que nosotros queremos, es decir, este username regex, bueno, antes vamos a quitar esto de aquí, que nos va a dar error. Vale, y con esto lo que podemos es comprobar, en primer lugar, si es un string, que necesitamos saberlo, porque el username tiene que ser un tipo string, claramente, y luego simplemente testeamos la expresión regular que tenemos aquí. Vamos a hacer algunas pruebas aquí fuera, testeando la expresión regular, para poder ver qué es lo que ocurre. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si le pasamos un string vacío, ¿qué ocurre? Nos devuelve false. Es lógico, un string vacío no es un nombre de usuario válido. Pero por ejemplo, una A sí lo sería. Y ahora nos devuelve true. Un carácter inválido, ¿qué sería? Pues un carácter inválido sería, tal como lo tenemos expresado, pues si ponemos hola/olita, esto sería inválido. ¿Por qué? Pues porque este carácter es inválido. Vale, y ya estamos teniendo un problema. Estamos teniendo el problema de que al fin y al cabo nosotros estamos comprobando si incluye estos caracteres, y es cierto que en este caso los incluye, pero también incluye uno que no. Vale, lo que nos está ocurriendo en este caso, esta expresión regular lo que está es comprobando si contiene estos caracteres de aquí. El problema es que sí es cierto que los contiene, pero también contiene un carácter que no es el que nosotros queremos. Y eso es importante. Si nosotros ahora le indicamos que expresamente inicie con estos caracteres y acabe con ellos, es decir, esto lo que dice empieza por estos caracteres que tenemos aquí y termina con ellos, y todo lo que contengas en tu interior van a ser este tipo de caracteres, porque es lo que yo te estoy diciendo. Si tienes algún carácter que es distinto a esto, ahora sí va a fallar, porque estamos comparándolo de forma estricta que los contenga. Si ahora volvemos a ejecutar este, vemos que nos devuelve false, que es lo que queremos. Si quitáramos este slash de aquí y lo volvemos a ejecutar, nos devuelve true, porque es algo válido. Entonces ahora está funcionando correctamente. Si aquí le pusiéramos los caracteres que están permitidos, por ejemplo hola.olita, nos dice que true, es decir, que es válido. Y listo, con esto ya lo tenemos. Vamos a quitar todos estos debugs que tenemos aquí. Así que esta comparación ya está completa y ya nos está devolviendo cuando un nombre de usuario es correcto según nuestra estipulación, según lo que nosotros estipulamos, que es que contenga caracteres de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas, guiones, que hay que ponerle esto porque el guión es un carácter especial aquí dentro de las clases en las expresiones regulares, entonces tenemos que escaparlo con el slash invertido, y guiones bajos y puntos. Y le decimos que estrictamente tiene que empezar por estos caracteres y terminar. Y por tanto, todo el contenido de este string que vamos a recibir tiene que contener estos caracteres, si no, no es válido. Con el más le decimos que tiene que tener uno o más, así no nos puede pasar un string vacío. Si nosotros aquí pusiéramos el asterisco, permitiría un string vacío y eso no lo queremos, porque esto es 0 o más. Por tanto, dejamos el más para que sea 1 o más. Y listo, con esta estructura ya tenemos el username, que es bastante sencillito, no tiene más complejidad. Simplemente la validación de que es la estructura adecuada y poquito más. Así que vamos a ir por el siguiente, vamos a crear el user password. Este es más complejo. Copiamos este, lo renombramos
Es más complejo porque aquí vamos a querer más funcionalidad, es decir, no queremos solo el poder instanciar una contraseña como un string, sino que tenemos que poder hashearla para guardarla de forma segura, luego poder comparar esas contraseñas para asegurarnos de que son correctas. Entonces, pues aquí va a tener más chicha. Lo mismo que antes, me pongo a desarrollar y conforme haya algo que comentar os voy diciendo. Una cosa que me he dado cuenta es que estoy poniendo esto como el nombre de la clase, realmente debería ponerlo de una forma que lo pueda entender en el cliente de forma más sencilla. Aunque luego probablemente este error lo acabemos parseando de alguna forma, pero bueno, por lo menos que la versión en inglés ya se pueda usar de forma directa. Así que si vamos un momento a username, vamos a ponerle aquí username, el ID. Bueno, en este caso no haría falta porque como el user ID no es algo que vaya a introducir el usuario, afortunadamente, pues lo podemos dejar así como un error interno y ya está. En este caso la variación que vamos a hacer es que sea mayor a 10 caracteres. ¿Por qué no pongo el típico 8 caracteres? Porque lo preferible es que una contraseña tenga una mayor cantidad de caracteres versus que sea complicada. Es decir, es menos seguro una contraseña de 8 caracteres con un montón de cosas extrañas que una contraseña de 10 caracteres. Porque si hacéis los cálculos, esos 2 caracteres extras dan una gran cantidad de posibilidades más. Para que os hagáis una idea, si no recuerdo mal, vamos a poner aproximadamente, porque no recuerdo de memoria, pero entre el alfabeto y el resto de caracteres y símbolos, vamos a poner que aproximadamente hay unos 42 caracteres que podemos escribir en total. 45, por lo menos de los que se pueden escribir en contraseñas. Vamos a suponer que sean 45. Si hacemos el cálculo, podemos ver que eso quiere decir que por cada posición, es decir, si tienes 8 caracteres, por cada posición puedes poner 45 caracteres. Es decir, tienes 45 posibilidades si vas a hacer un ataque de fuerza bruta. Entendemos la idea, ¿no? Ya digo, no recuerdo de memoria exactamente cuántas posibilidades hay, pero más o menos ronda por ahí, unas 40 o 45. Entonces, si hacemos que tenemos 45 posibilidades, y esas 45 posibilidades por 8, o sea, elevado a 8, que son los dígitos que tenemos, nos da este número. Si nos vamos a 10, ¿veis la gran diferencia? Son 3 dígitos más solo por 2 caracteres. Yo creo que compensa más el hecho de que la contraseña sea más larga que el hecho de que busques que el usuario ponga una contraseña muy complicada. Evidentemente, como tampoco vamos a permitir solo números, pues no va a poder poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 10. No va a poder hacer eso, porque no se lo vamos a permitir. Con estos dos seguros de que la contraseña no pueda ser solo números y tenga que ser al menos 10 caracteres, me parece que estamos garantizando una seguridad muy buena. Dicho esto, si queréis debatir sobre este tema, tenéis los comentarios. La librería que vamos a utilizar para hacer todo el tema del hashing la vamos a hacer con Argon. Tened en cuenta que Argon 2 utiliza funciones asíncronas para generar el hash, para así no bloquear el event loop. Entonces vamos a necesitar crear un constructor asíncrono, que ya hemos hecho un vídeo de cómo crear un constructor asíncrono. Vamos a instalar Argon 2 en primer lugar. Y los tipos. Primero vamos a hacer el constructor asíncrono. En este caso no vamos a hacer como el constructor asíncrono que hicimos en el vídeo en el que explicaba los constructores asíncronos, sino que en este caso vamos a permitir que se pueda construir sin tener que generar el hash, porque a lo mejor nosotros estamos trayendo la información de base de datos y ahí el hash ya está. ¿Me explico? Por tanto, no siempre tenemos que forzar a que utilicen el constructor, el name constructor, que vamos a crear nosotros para poder usar la función asíncrona, sino que puede utilizar el constructor normal en caso de que directamente esté recibiendo lo de base de datos. Si veis, aquí lo que estamos haciendo es primero generar con newDis un user password
pasándole el password string que nos han pasado aquí en el método create, que es un constructor, un name constructor, y ahora básicamente es para reutilizar las validaciones que vamos a hacer en el constructor propiamente dicho, el que es propio del lenguaje. Entonces, al hacer el new this, comprobamos si realmente esta contraseña cumple con lo que nosotros necesitamos, y en caso de que cumpla con ello, es una contraseña válida. Todavía aquí no hemos hecho las verificaciones. En este caso, vamos a ponerle aquí con password characters min, que es el mínimo de caracteres, que en este caso hemos decidido que sean 10. Y lo ponemos aquí. Vamos a convertir esto en un template de string. Y ponemos password characters min ahí. Para que si sea dinámico, si en algún momento decimos cambiar esta norma, pues lo podemos hacer. Recordad siempre hacer estos cambios al alza. En este caso sería al alza. ¿Por qué? Porque si tienes un mínimo de contraseña de 10 caracteres y ahora decides subirlo a 11, todas las contraseñas que ya tienes de 10 caracteres en tu base de datos son inválidas. ¿Entiendes el punto? Entonces, en este caso, como mucho, deberías bajarlo, porque si lo subes vas a tener que pedirle a todos tus usuarios que cambien la contraseña. O andar haciendo verificaciones complejas de si en la fecha, si es a partir de la fecha tal son 10 caracteres, si es a partir de la fecha cual son 11. Y ya empiezas a complicarte la vida. Es posible, pero empiezas a complicarte la vida. Por eso yo te recomiendo que esto, si lo mueves hacia abajo y no hacia arriba. Y te recomiendo que ni lo muevas porque me parece que está perfecto así. Pero ten en cuenta eso, si lo mueves hacia arriba, todas las contraseñas que sean menores van a ser inválidas a partir de ese momento. Porque toda contraseña va a pasar por aquí, va a pasar por user password. Toda contraseña de usuario, obviamente. Y aquí ya hemos hecho la comprobación de si la contraseña tiene la longitud adecuada. Si os preguntáis si esto puede ser un problema con un hash, no, porque el hash va a tener un tamaño mayor que 10 siempre. Así que no hay ningún problema con eso. Vale, y ahora necesitamos una forma de verificar si realmente la contraseña es la que es. Que para eso internamente vamos a utilizar de nuevo la librería de Argon. También tened en cuenta, si en un futuro queréis cambiar el método de hashing, como lo tenéis todo dentro de la clase password, lo podéis hacer sin problema. Porque simplemente siempre que detectes el hash antiguo, creas un nuevo hash para la contraseña y lo guardas en base de datos. Obviamente cuando el usuario se loguee, esa es la dificultad ahí, que el usuario tiene que loguearse para la actualización. Pero como lo tenéis aquí centralizado, podéis hacer ese tipo de comprobaciones siempre que lo necesitéis. No es común que vayáis a cambiar el hash, pero es posible. Porque a lo mejor estéis usando algún tipo de algoritmo que llegue a un punto en que se descubra una vulnerabilidad de seguridad o cualquier cosa, y entonces tenerlo como para poder modificarlo es importante. Aunque idealmente no ocurrirá, pero si ocurre es un problema muy gordo no poder hacerlo fácilmente. Vamos a recibir aquí una contraseña, pero que debe ser de tipo user password. Así nos aseguramos que lo que nos envían aquí realmente ha sido validado como contraseña y nos ahorramos tener que verificar una contraseña que ni siquiera cumple con los parámetros. Porque si no cumple con los parámetros, obviamente no es una contraseña válida. Si no tiene 10 o más caracteres, te da exactamente igual. Es decir, no tienes que verificarla. Si no es un string, no tienes que verificarla, no hace falta. Entonces directamente que nos den un user password y así nos aseguramos de que realmente en estructura es una contraseña válida. Luego ya veremos si es la contraseña realmente que queremos. En este caso devolvemos un promise void, porque lo que vamos a devolver es una excepción en caso de que la contraseña no sea válida. Para eso vamos a crear la excepción primero. Este error es diferente porque este va a ser un error de verificación. Es decir, no es que la contraseña en sí tenga una estructura inválida, sino simplemente que a la hora de verificarla pues no es la que tenía que ser. Y ahora simplemente verificamos con Argon y en primer lugar le pasamos el hash, que sería la contraseña que nosotros tenemos aquí, sería this.value, el propio objeto en el que estamos en este momento, y la contraseña en texto plano que nos viene desde fuera para validar. Así que simplemente hacemos password to verify .value. Esto lo que va a devolver, te lo indica aquí, es promise boolean.
es decir, un true o un false, dependiendo de si es válido o no. Aquí le hacemos el await para que se espere en el if, que en caso de que el resultado sea false, pues entonces nos lance la excepción, que si nos escribimos más código. Y esto lo que le diría es lo de invalid user password, devolvería este error. Y bueno, hecho esto, vamos a probarlo un poco, vamos a ejecutarlo aquí, ya que podemos hacer nuestro debugging y todo bien. Pues vamos a crear una contraseña en string. Bueno, de hecho, directamente una contraseña como tal y le pasamos el valor en cuestión. Password, new user password. Aquí le pasaríamos el valor de la contraseña, vamos a pasar un string vacío. Y esto directamente nos debería tirar una excepción, que la podremos ver aquí. Y aquí nos lo dice. La contraseña debería ser de 10 caracteres de largo. Es decir, si nosotros le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seguiría fallando porque sigue siendo 1 menos. Por cierto, para ir al debug console podéis hacer Ctrl-Shift-Y y así os ahorráis tener que hacer el clic. Y nos vuelve a decir lo mismo. Pero hay una cosa todavía que no tenemos implementada, que es que si nosotros ahora vamos aquí y le añadimos el 0 y lo volvemos a ejecutar, en este caso no hace nada. ¿Por qué? Porque esta es una contraseña válida. Entonces la ha generado sin más. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, en primer lugar, estamos generando la contraseña de forma plana, no estamos generándola con Argon y por tanto no está hasheada. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que está permitiéndonos hacer solo números y nosotros le estamos indicando que no permitimos números. Entonces, primera cosa a solucionar aquí es el tema de que esté recibiendo números. Podemos hacer un regex que verifique que si todos son números debe marcar un error. Esto ya verifica que si tiene todo como números debe fallar. Y listo, ya hacemos aquí la verificación de que si todos son números, lance un error. Vamos a ver si volvemos a ejecutar esto y nos vuelve a lanzar el error. Si simplemente añadiéramos aquí una letra, ya no nos lanzaría el error. ¿Veis? Simplemente se ha ejecutado correctamente y ya. Quitamos esto del debugger. Y vamos a hacer el console log de password. Bueno, primero vamos a hacer que realmente la hashee, que ahora mismo no lo estamos haciendo. Pero para eso vamos a necesitar una función asíncrona, porque si no, no vamos a poder utilizar el await. Y vamos a ver el valor ya hasheado. Y como ya veis, nos devuelve esto, que es el valor ya hasheado de Argon, que de hecho aquí nos indica Argon 2i, y estos son básicamente parámetros que utiliza de memoria, de uso de CPU y demás, y si son paralelos, no son paralelos y tal, para que el hash se genere de una forma específica. Esto podéis cambiar la configuración para cada distintas configuraciones a la hora de hashearlo. Por ahora lo vamos a dejar por defecto porque no veo la necesidad. Y lo que es realmente aquí, el hash, es esta parte de aquí. Por eso os dije que no os preocuparais por el tema de los caracteres, porque siempre va a ser superior a 10 caracteres. No os preocupéis. Ya que tenemos eso ahí, vamos a verificar que el verify, valga la redundancia, funciona. Para eso vamos a guardar la contraseña esta en una variable. Y ahora lo que vamos a verificar, vamos a hacer el console log y le vamos a pasar password string. Y luego abajo, bueno, es cierto, tengo que pasárselo, tengo que hacerle new user password. Porque le hemos dicho que tengamos que pasárselo como una contraseña, como un user password, como tal. Simplemente lo ejecutamos. Uy, cierto, esto es una promesa. Así que tenemos que poner el await. Y nos devuelve un defined, eso es porque no estamos haciendo el return. Es cierto, en mi caso no, es cierto, en mi caso no estoy haciendo nada, simplemente en caso de que no sea, lanzo una excepción. Perfecto, funciona como debería. Es decir, simplemente rompo el flujo en caso de que haya algún problema. Lo que pasa es que no sé si me convence mucho hacerlo así, porque creo que las excepciones no debería abusar de ellas. Porque al final acaba siendo poco claro. Cuando empiezas a lanzar excepciones, en el caso del constructor, sí que me gusta hacer el tema de las excepciones para asegurarme de que no se construye, por ejemplo, en este caso un user password que no cumpla las condiciones. Pero a la hora de verificar quizá no me convence hacerlo así.
Lo que sí es posible es que devuelva el error como tal. O devuelva el error o devuelva null. Así que vamos a hacer aquí un pequeño cambio. En este sentido apoyo más el estilo de Go, de no lanzar excepciones. Sí me parecen útiles, porque os acabo de explicar un caso de uso que me parece muy útil, pero en este caso creo que no es la mejor opción. En caso de que devuelva true, retornamos null. Aquí le voy a poner error o null. Y aquí vamos a retornar el error. ¿Vale? Y ahora de esta forma nos retornaría el error en caso de que falle y nos retornaría null en caso de que todo vaya bien. Listo, ahí tenemos null y arriba nos pinta el hash de password.value. Si le introducimos una contraseña que sea inválida, si ahora creamos uno que sea inválido, simplemente le pasamos una contraseña que no cumple... O sea, que no cumple, no. O sea, sí cumple con el parámetro, es decir, va a ser un user password válido, pero no va a ser la contraseña que tiene que ser. Simplemente hacemos así. Mismo. Y lo ejecutamos. Y si veis, este segundo ya nos devuelve el error. No ha lanzado una excepción como tal, pero sí nos devuelve el error, nos dice invalid user password. Con esto ya tenemos funcionando la estructura básica, es decir, podemos crear nuevas contraseñas hasheadas y podemos verificar si esas contraseñas coinciden o no coinciden para realmente saber si el usuario puede loguearse o no puede loguearse, es él, no es él, o lo que haga falta. Aunque se pueden implementar más cosas, como por ejemplo cuando actualizamos la contraseña y tal, como todavía no estamos con eso, vamos a dejarlo estar. Y en el futuro implementamos el cómo podríamos actualizar la contraseña, por ejemplo. Que también centralizaremos el procedimiento aquí, es decir, el típico entorno de recibe una contraseña y el repetir contraseña, pues lo dejaremos aquí dentro para realmente poder hacer la comprobación dentro de user password. Todo lo relacionado con la contraseña se comprueba dentro de user password. Es decir, obviamente si tienes que obtener la información base de datos lo obtienes por otra parte, pero luego se la pasas como parámetro. Vamos a borrar esto de aquí. Listo, vamos a dejar este vídeo por aquí. Vamos a continuar a implementar los value objects y haciendo los tests necesarios para que todo funcione correctamente. También querré implementar por lo menos un create tag también, es decir, si se ha creado el usuario, en qué fecha, el update tag, cuando se ha actualizado, este tipo de cosas. Y me parece muy interesante hacerlo porque el update tag y el create tag tienen particularidades, porque como van a utilizar el tiempo, para luego poder en testing utilizar ese tiempo de la forma que nosotros queramos y que no nos genere un valor aleatorio, bueno, un valor aleatorio no, que no nos genere la fecha exacta de ese momento, sino que nosotros podamos manipular qué fecha exactamente le pasamos y tal, pues por eso me parece interesante que podamos verlo, porque es un caso un poco especial en el tema. Y nada, dicho esto, dale like, comentario y suscribíos. Recordad que tenéis en la descripción la opción de donar al canal, lo cual me haría muy feliz. Y nada, lo dicho, like, comentario y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cualquier duda tenéis los comentarios. Hasta la próxima.